Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Después del parón que hemos tenido en estos últimos 4 días en los que no hemos tenido mercado, es el momento de volvernos a poner las pilas y tomar el control de nuevo de nuestras inversiones. Y para ello lo mejor que podemos hacer es analizar el mercado, tomar una visión global de todo ello y ver en qué situación nos encontramos ahora mismo para estar preparados por lo que pueda acontecer esta semana, que como vamos a ver en el vídeo de hoy se avecina un poco movidita. Para ello vamos a hacer un primer análisis de los principales índices como solemos hacer en el resumen semanal, y también vamos a analizar posteriormente el sector energético y bancario, que pueden ser los dos sectores que están manteniendo al IBEX 35 por encima del resto de los índices europeos. Y también vamos a hacer un último repaso a las principales acciones de Estados Unidos. Así que lo que vamos a ver no os lo podéis perder porque va a ser muy interesante. ¡Vamos al lío! Bien, pues como decía, vamos a comenzar este vídeo con el análisis de los índices, que es lo que nos va a dar la situación general del mercado y vamos a poder ver qué nos espera esta próxima semana. El primero de los índices que vamos a ver es el IBEX 35, que ya finalizó la semana pasada en la sesión del jueves con una fortísima subida, destacando por encima del resto de índices europeos. En esta subida se permitió el lujo de mantenerse por encima de la media móvil de 200 sesiones, que parecía que estaba actuando como resistencia en la cotización, lo que podría ser una buena señal, pero ya vimos cómo a cierre fue perdiendo fuerza y no consiguió cerrar por encima de los 8.700 puntos. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos cómo en este caso también superó la media de 200, pero el cierre estuvo muy cerquita de ella, así que cuidado porque podría caer esta próxima semana por debajo de ella de nuevo. De hecho, si nos fijamos en el volumen, fue bastante inferior al que veíamos en las semanas anteriores, aunque sí es verdad que teníamos una sesión menos, pero eso no hace que el volumen sea tan bajo como el que hemos visto la semana pasada. Por lo tanto, cuidado, porque esta semana además, como vamos a ver en los principales sectores que mantienen al IBEX 35 al alza, podríamos ver una corrección. Esa corrección en un primer momento podría llegar hasta la media móvil de 70 sesiones, que podría actuar como soporte, pero ojito, porque si se quiere poner a la par del resto de índices, como ahora veremos, la caída podría ser más importante y podría irse directo hasta la zona de los 8.300 puntos, que sería su último soporte antes de marcharse directo hasta ese gap que tiene pendiente de cerrar en la zona de los 7.923 puntos. Por lo tanto, mucho cuidado esta semana porque puede que veamos mucha volatilidad en el IBEX 35 y puede que no sea al alza. El siguiente de los índices que vamos a analizar es el DAX. Como vemos, la caída que viene acumulando es mayor a la que veíamos en el IBEX 35, es decir, fijaos lo que veíamos en el IBEX 35 y fijaos lo que vemos en el DAX. No tiene nada que ver. Mientras el IBEX 35 ha seguido manteniéndose al alza, el DAX ha visto caídas en las últimas semanas. ¿Y dónde se ha dirigido? Pues hasta su principal soporte, en la zona del gap que dejó abierto a mitad de marzo. En principio parece que se ha estancado en esta zona, pero cuidado porque esta semana, si entraran de nuevo las ventas con la oferta, podría marcharse de nuevo hasta la zona de los 13.100 puntos, que sería un soporte muy importante en la cotización del DAX. Así que cuidado con lo que podemos ver esta semana. Vamos a ver también el gráfico semanal y vemos cómo la cotización podría estar moviéndose entre la media de 200 y la media de 70 sesiones. La media de 200 encontraría los 13.560 puntos, lo que la situaríamos por encima de esa zona clave que hemos situado los 13.100 puntos, lo que podría ser un primer soporte antes de llegar a esa zona de los 13.100 puntos. Fijaros también cómo el volumen en las últimas semanas ha sido mucho más bajito que el que veíamos en las semanas que veíamos fuertes subidas, señal clarísima de que podríamos continuar cayendo. El siguiente de los índices es el Dow Jones y vemos cómo después de la fuerte subida que vimos la segunda parte del mes de marzo ha comenzado a caer y ya vemos cómo no consigue superar la media de 70 sesiones. La verdad que la sesión del jueves empezó bastante bien, llegó a alcanzar la zona de los 34.900 puntos, pero a cierre vimos unas caídas muy importantes y esto es lo que nos hace pensar principalmente que veremos una apertura bajista en Europa. ¿Por qué? Pues cuando vimos el cierre en Estados Unidos no estábamos viendo las caídas que vimos a final de sesión, lo que nos puede indicar que vamos a comenzar a la baja en Europa. De ahí la perspectiva que hemos dado en el IBEX y en el DAX. Y en el Dow Jones, ¿dónde se podría ir esta próxima semana? Pues bien, si continúa con las caídas, viendo que no ha conseguido superar ahora su principal resistencia, la media de 70 sesiones, pues podría irse hasta la zona de los 34.000 puntos, que era una zona muy importante de soporte que ya comentábamos anteriormente. Pero cuidado porque si pierde esta zona podría marcharse de nuevo a los mínimos que vimos en marzo. Fijaros la diferencia
con el IBEX y con el DAX, como en la sesión del viernes en la que no consiguió mantenerse al alza la cotización, vimos cómo el volumen crecía, así que mucho cuidado. Y si analizamos también el gráfico semanal, pues vemos cómo ahora podría irse directamente hasta la zona de los 34.000 puntos en un primer momento, pero ojo porque también tiene muy cerca de esta zona la media móvil de 70 sesiones que ya impidió que continuaran las caídas en el mes de marzo. Y si nos vamos al Nasdaq, la caída que vimos el jueves fue muy pero que muy fea. Lo único que le salva es que el volumen pues fue muy bajito, pero el cierre fue muy malo porque cerró en mínimos semanales. Y además ahora podría continuar cayendo una vez perdida la zona de los 14.000 puntos hasta los mínimos que veíamos en marzo, ya que no tiene ninguna zona de soporte clara por el camino. Esos mínimos se encuentran a los 13.000 puntos, lo que podría significar una caída muy importante en la cotización del Nasdaq. Si le echamos un ojo al gráfico semanal, vemos cómo en la caída también perdió la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, cuidado, porque ahora podría irse hasta la zona que comentábamos de mínimos en marzo y por debajo de esta zona no tendría prácticamente ningún soporte hasta la zona de la media móvil de 200 sesiones. Así que mucho cuidado porque ahora no pinta nada bien. Si cogemos la perspectiva de Europa, quizás podríamos ser un poquito más optimistas, pero como vemos ya en Estados Unidos, que va a ser quien tire del mercado en realidad, vemos cómo puede girarse a la baja de nuevo con mucha fuerza los índices. Sí que es verdad que el IBEX 35, como veíamos, había mantenido el alza en las últimas semanas, pero cuidado porque considero que será muy complicado que el IBEX 35 se mantenga muchas semanas más al alza, incluso algunas semanas más, mientras vemos cómo el resto de índices se mantienen bajistas. Por lo tanto, cuidado con lanzar las cámaras al vuelo con el IBEX 35 porque puede que antes o después empiece a caer con mucha fuerza siguiendo al resto de índices. Bien, y ahora lo que vamos a ver es analizar los dos sectores que principalmente están tirando del IBEX 35 y que le están diferenciando del resto de índices que hemos analizado que se mantendrían bajistas. Estos dos sectores van a ser el sector bancario y el sector energético y de materias primas. Como ya sabréis, son las acciones que más peso tienen en el IBEX 35 y lo que hagan estas acciones de estos dos sectores es lo que hace el IBEX 35. Y aunque parezca que ahora se van a mantener bien el sector bancario porque parece que los tipos de interés van a subir y esto les podría beneficiar, aunque como ahora comentaremos puede que no sea así, y en el sector energético, como vemos el precio de la energía cada vez está subiendo más, pues parece que todo esto se va a mantener al alza y va a impulsar al IBEX 35. Pero cuidado porque puede que la jugada no salga rana y puede que acabe cayendo como el resto de índices. El primero de los sectores que vamos a analizar es la banca. Y como hemos elegido 5 acciones que son las principales de este sector, que son el Santander, Bankinter, Sabadell, BBVA y CaixaBank. Lo vamos a ver muy por encima, pero para que nos dé una perspectiva de una imagen de lo que podemos ver dentro de este sector. Como comentaba, parece que el sector bancario no quiere darse la vuelta, no quiere ver caídas, porque parece que esa subida de tipos de interés les puede acabar beneficiando. Pero cuidado, porque como hemos comentado en muchos vídeos, esta subida de tipos en primer momento sí les puede beneficiar a los bancos, pero las empresas que tienen tanta deuda y esa deuda la tienen a través de los bancos, esa subida de tipos les puede acabar haciendo muchísimo daño. Y de hecho ya estamos viendo también cómo el Euribor está subiendo con mucha fuerza. Eso también puede afectar mucho a las empresas. Por lo tanto, mucho cuidado, porque esto puede ser al final la pescadilla que se muerde la cola. Y aunque en el momento parezca que sí, que van a obtener más liquidez debido a esta subida de intereses, puede que si estas empresas que tienen deuda acaban entrando en quiebra porque no pueden pagar toda esa deuda, puede que al final acaben siendo los que tengan ese gran problema los bancos. Y bien, vamos a analizar la primera de las acciones, que es el Banco Santander. Como vemos, el movimiento lateral ha sido clarísimo desde mitad de marzo. Veíamos cómo se ha mantenido sobre la media móvil de 70 sesiones y por la parte alta no consigue superar esa zona clave que tiene de resistencia a los 3,24. Ya consiguió cerrar el gap que tenía pendiente desde el mes de febrero y parece que una vez que consiguió cerrar el gap acabó su objetivo, marcó ya esos máximos que necesitaba en la cotización y ahora se dio la vuelta, se fue hasta cerrar el siguiente gap que había dejado en la subida en la zona de los 3,01 y se ha mantenido el lateral por encima de la media de 70. Pero cuidado, porque esta semana, bueno, lo primero que quiero decir es que aunque veis que hay muchísimo volumen en la sesión del jueves, esto se produjo por ese cierre de los futuros trimestrales. Por lo tanto, no habría que destacar tampoco demasiado de este fortísimo volumen que hemos visto. Y bien, como decimos, el movimiento lateral de momento parece clarísimo, pero cuidado, porque si perdiese la zona actual, la zona de la media de 200 sesiones, es decir, si no se consigue mantenerse sobre la zona de los 3 euros, mucho cuidado porque podría irse de cabeza de nuevo a los mínimos
que veíamos en marzo. De momento, mientras se mantenga sobre las medias móviles, no deberíamos correr ningún riesgo, pero como pierda la zona de las medias móviles, mucho cuidado porque puede que acabe completando el movimiento y volver a la zona de los 2,60, donde marcó los mínimos del mes de marzo. La siguiente de las acciones es Bank Inter. Como vemos, la situación es muy pero que muy parecida. En este caso, la parte alta, el techo, se encontraría en los 5,44, el movimiento lateral, mientras que la base del movimiento se encontraría en la media de 70 sesiones. Es decir, al igual que pasaba con el Santander, vienen marcando un movimiento lateral clarísimo. Si consigue romper la parte alta, pues podría irse de nuevo a máximos. Pero si pierde la zona de la media de 70 sesiones, mucho cuidado porque podría acabar cayendo hasta la zona de los 4 euros. Como vemos, podría estar formando una especie de techo redondeado que si no consigue romperlo marcando un máximo por encima de los 5,40, podría acabar volviendo de nuevo a la zona de los 4 euros para completar el movimiento del techo redondeado. La siguiente de las acciones es el Sabadell. Como veis, en todas las acciones el movimiento está siendo prácticamente el mismo. En este caso, en el Sabadell consiguió superar la media de 70, se fue hasta la zona de 0,78, donde tendría una zona de resistencia, y ahora se ha consolidado sobre la media móvil de 70 sesiones, pero estamos viendo cómo en las últimas sesiones el volumen está siendo muy bajito, es decir, el interés de la demanda ha bajado bastante, y cuidado porque si acaba perdiendo la media de 70 podría también acabar volviendo hasta la zona de mínimos que veíamos en marzo. Pero sí que es verdad que en este caso tendría la media de 200 por encima, que podría actuar como soporte en un primer momento, pero cuidado porque como coja velocidad la caída, al igual que ya pasó en marzo, puede que obvie esta media móvil de 200 sesiones y se marche a mínimos. Y cuidado porque ya hemos visto que no consigue marcar un nuevo máximo creciente por encima de los que veíamos en febrero. La debilidad es clarísima ahora mismo, y ahora una caída podría mandar de nuevo a la cotización en un medio plazo hasta la zona de los 0,50. Así que cuidado porque la zona de la media de 70 sesiones puede ser clave esta próxima semana. La siguiente de las acciones es el BBVA. Es muy parecido a lo que veíamos con el Santander, y en este caso quizás el objetivo podría haber estado en cerrar el gap al igual que veíamos con el Santander, pero no consiguió cerrarlo, se quedó muy cerquita y el gap actuó como resistencia, y de hecho ahora vemos como la media móvil de 70 sesiones está impidiendo que la cotización se mantenga al alza. Por debajo, la zona clave de soporte, ¿dónde estaría? Pues en los 4,79, 4,80. Cuidado porque como pierda esta zona, al igual que pasaba con el resto de acciones del sector bancario, podría caer con mucha fuerza, y en este caso la caída podría llegar hasta los 4,30, 4,40, donde tendrían los mínimos que veíamos en marzo. Y la siguiente de las acciones es CaixaBank. Como vemos, el movimiento lateral es clarísimo desde mitad de marzo. En este caso, el techo de este movimiento lateral podría estar en la zona de los 3,10 y se viene moviendo con el suelo de los 2,95. En este caso también tendría la media de 70, que aunque esté lejos ahora mismo, en un momento podría actuar como soporte. Si vemos que pierde la zona de los 2,95 y la media de 70 sesiones no actúa como soporte en una posible futura semana bajista de los mercados, cuidado porque también podréis hasta la zona de mínimos que veíamos en marzo alrededor de los 2,40. En este caso también habría que señalar la zona de 2,68, donde se encontraría la media móvil de 200 sesiones probablemente esta próxima semana, como vemos, porque la tendencia es ahora alcista de esta media. Por lo tanto, lo tenemos clarísimo en el sector bancario. Se ha venido moviendo durante aproximadamente el último mes en un movimiento clarísimamente lateral, y ahora mucho cuidado porque si el mercado no continúa apretando al alza, puede que veamos caídas y esto arrastre con mucha fuerza al IBEX 35, lo que podría aumentar la velocidad de la caída y ponerse a la par de otros índices europeos y americanos que ya llevan cayendo varias semanas. Y como ya decíamos, otro de los sectores que más ayuda al IBEX 35 a que se mantenga al alza siempre que suba es el sector energético y de las materias primas, que como vemos encontramos acciones muy pero muy importantes, blue chips como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Solaria no es un blue chip, Acciona y Repsol. La única que se escaparía aquí de blue chip es Solaria, pero me gusta incluirla porque lo está haciendo muy bien en las últimas semanas. Vamos a comenzar con Iberdrola y vemos cómo debido al aumento del precio de la electricidad pues se ha mantenido muy bien al alza, ya que pensábamos que la zona de los 10,17, 10,20 aproximadamente podría actuar como resistencia. Como ya lo venía haciendo desde el mes de noviembre, pues la fortísima subida que hemos visto en las últimas semanas le ha permitido mantenerse por encima, pero ojo porque ya en esta última semana pasada veíamos cómo comenzaba a corregir la cotización de Iberdrola, y ahora pues podríamos ver una corrección que en principio podría irse hasta la zona de los 10,20, 10,17, donde quizás también podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones que podría actuar como soporte, y aquí estaría la clave de si podrá mantenerse al alza. Si vemos una corrección
y posteriormente vemos un máximo creciente, pues sería la confirmación de que la anterior resistencia estaría formándose un nuevo suelo y podría irse directo a la zona de máximos, o por lo menos en un primer momento hasta la zona de los 11.20, 11.30, donde tendría los máximos que ya vimos en abril. La siguiente de las acciones es Endesa, es una de las empresas del sector energético que lo está haciendo un poco más regular y de momento vemos cómo no consigue superar la zona que tiene de resistencia alrededor de los 2,30, 2,20 euros. Vemos cómo no ha conseguido superarla, hizo un intento ya la sesión del 7 de abril, pero no consiguió superarla y de hecho parece que la oferta en este caso estaba muy bien posicionada porque la caída fue muy importante. Ha caído hasta la media de 200, que anteriormente había actuado como resistencia, ahora actúa como soporte y parece que intenta mantenerse al alza. Mientras no consiga superar la zona de los 20,30, mucho cuidado porque no habría roto el movimiento lateral que viene formando desde mitad del pasado año. Y además, si no consigue mantenerse sobre la media móvil de 270 sesiones, pues podría caer con mucha fuerza hasta la siguiente zona de soporte que tiene los 18,30, lo que sería una caída muy importante. La siguiente de las acciones es Naturgy, otra de las acciones que ha conseguido marcar un máximo creciente en este último impulso y de hecho, fijaros la fortísima subida que acumula desde los mínimos de marzo. Ya es una subida de casi el 40%. Y la verdad que ya se encuentra en zona de sobrecompra y no sería de extrañar que viéramos una corrección. La semana pasada cerró en máximos, pero todo apunta a que quizás podríamos ver una corrección. Si quitamos la vela que veíamos de tanto volumen aquí en la sesión del 18 de marzo, pues nos damos cuenta cómo el volumen ya no ha sido tan alto en las últimas subidas. Y de hecho, cuando hemos visto más volumen ha sido en las sesiones de caídas y no en las últimas subidas, donde veíamos cómo el volumen iba bajando. Por lo tanto, ahora, después además de esa vela de indecisión, esa vela casi doji que dejó en la sesión del jueves, podríamos ver ahora una caída. ¿Y hasta dónde podría irse ahora mismo? Pues creo que está claro. Quizás la zona de los 26-27 euros podría actuar como soporte. Además es una zona donde se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Y también va a ser un movimiento clave en la cotización de Naturgy. ¿Por qué? Pues porque si vemos que cae hasta esta zona y consigue marcar un nuevo máximo creciente apoyado en la media de 70 sesiones, pues sería un movimiento buenísimo de fortaleza y de continuidad alcista, mientras que si viéramos que pierde esta zona y pierde la media de 70, pues ojito, porque la debilidad podría ser ahora más importante y podría irse hasta el siguiente de los soportes que tienen los 25 euros, donde también podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones. La siguiente de las acciones es Solaria, ya la analizábamos creo que la semana pasada o hace un par de semanas y comentábamos esa divergencia que podría estar formando en el gráfico. Veíamos cómo la cotización iba marcando nuevos máximos crecientes, mientras que el RSI no conseguía hacerlo. Y comentábamos que si no superaba la zona de los 23 euros, pues que se podría al final confirmar esta divergencia y podríamos ver caídas muy importantes. De momento hemos empezado a ver caídas no demasiado importantes y tampoco se ha confirmado la divergencia. Para ver confirmar la divergencia, quizás debería perder la zona de los 20 euros, donde quedaría muy cerca la media de 70, porque como vemos la pendiente que tiene ahora mismo es muy positiva y no creo que tarde muchas sesiones en irse hasta la zona de los 20 euros. Mientras se mantenga sobre la media móvil de 70 sesiones, podrá mantenerse al alza, mientras que si no consigue mantenerse sobre ella, pues puede que este fuerte repunte que hemos visto debido a ese crecimiento, ese aumento del precio de las materias primas, de la electricidad, pues pueda estar llegando a su fin. Pero como decimos, se mantiene sobre la media de 70, que puede que sea en el caso de que llegue a la zona de los 20 euros y vemos un nuevo impulso y supera los 23, creo que quedarían pocas dudas de que podría irse de nuevo a máximos porque la fortaleza que estaría marcando la cotización sería brutal. La siguiente de las acciones es Acciones, otra de las acciones que nos ha sorprendido muchísimo en el gráfico y vemos como la subida también de los mínimos que veíamos en febrero ha sido espectacular. En este caso ha sido de casi el 50%, sin casi, ha llegado al 50% de subida. Fijaros la buena oportunidad que nos dio y la verdad que la poníamos demasiado en duda porque veíamos que perdía la media de 70, perdía la media de 200, que eran sus principales soportes en toda la tendencia alcista. Pero aquí ya vimos cómo nos sorprendió, no consiguió marcar un nuevo mínimo decreciente y la subida viene acompañada con muchísimo volumen, la ruptura de la media de 270 sesiones y esto pues dio continuidad a esta fuerte tendencia alcista que ya vemos que, cuidado, ojo, porque las últimas sesiones parece que le está costando mantenerse al alza y que el volumen ha bajado un poquito. Además se encuentra en zona de sobrecompra, así que no nos debería extrañar ver una caída ahora mismo. ¿Y dónde podríamos situar el soporte? Pues quizás en el antiguo máximo que tenía en enero, en la zona de los 172 aproximadamente,
donde quizás podría encontrarse con la media de 70 sesiones que, como vemos, va como un tiro hasta esta zona. Por lo tanto, vamos a ver esta semana si no consigue mantenerse al alza y entra la oferta. Cuidado, porque podría irse hasta la zona de la media móvil de 70 sesiones, que puede en unas sesiones más se encuentra alrededor de los 170-172 euros. La siguiente de las acciones es Repsol, otra que ha ido como un tiro en el último mes, como hemos ido a marcar nuevos máximos históricos en el gráfico. Como vemos, la subida ha sido espectacular y parece que ahora mismo pues no hay quien pare a la cotización. El precio del petróleo ha aumentado con muchísima fuerza, se ha ido apoyando sobre la media de 70 sesiones y el repunte en el momento consiguió superar la zona de los 2,35, que ya situamos como zona clave, pero que muy clave de resistencia. Ha sido espectacular. Los anteriores máximos que tenía en noviembre de 2019 les ha superado muy fácilmente y además ha venido acompañado con bastante volumen en la cotización, pero también se encuentra en una zona un poco importante ya de sobrecompra. Por lo tanto, quizás podríamos ver una corrección y no sería de extrañar, y de hecho sería una sana corrección. Y bien, ¿hasta dónde podría irse? Pues bien, si anteriormente situábamos la zona de los 12,35 como una resistencia muy importante, pues ahora podría actuar como un soporte también muy importante. Por lo tanto, no sería de extrañar que cayera hasta esta zona, hasta los 12,35, y desde aquí tendría la prueba de fuego que comentábamos en anteriores acciones. También tendría la media de 70, que parece que va directa hasta esta zona. Por lo tanto, aquí va a estar la clave, porque como vemos ha sido su principal soporte en toda la subida. Si consigue mantenerse sobre ella y ver un nuevo impulso, pues puede que se vaya de nuevo a marcar nuevos máximos históricos en el gráfico. Mientras que si no consigue mantenerse sobre la media de 70, cuidado, porque también podríamos estar llegando al final a ese pico de toda la subida que venimos viendo en la cotización de Repsol desde noviembre de 2020. Y bien, como vemos, pues todas las acciones del sector energético y de las materias primas se encuentran muy cerquita de máximos. Menos Solaria, que como veíamos tiene una caída muy acumulada, pero ahora hemos visto un repunte muy importante. Por lo tanto, ahora se encuentra una situación muy importante en el gráfico. ¿Y por qué? Pues porque todas ellas apuntan a que podemos ver una corrección, ya que están demasiado calentadas en el gráfico, y va a ser muy importante que en esa corrección mantengan esos soportes claves para poder dar continuidad al alza, ya que si no lo hacen podría ser el final de toda la subida que hemos visto en los últimos meses. Y por último vamos a dar un repaso a 5 de las acciones que más están dando de qué hablar en los últimos meses en el mercado americano. 5 acciones muy conocidas y que seguramente muchos de vosotros llevaréis en cartera o que tenéis pensado incluir en vuestras carteras. Por lo tanto, va a ser muy importante que las analicemos. Además, son acciones que tienen un gran peso en el mercado y que lo que hagan estas acciones puede que indiquen lo que haga el mercado americano en los próximos meses. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es Amazon. Como vemos, vio un repunte muy importante en la segunda mitad del mes de marzo, pero ahora hemos visto unas caídas muy peligrosas. ¿Y por qué? Pues porque ya situábamos que era clave después de este repunte que se mantuviese sobre la media móvil de 270 sesiones. ¿Y por qué? Porque si no conseguía mantenerse sobre ellas, puede que volviéramos a ver caídas muy importantes. Si bien esto es lo que ha sucedido, es decir, en vez de consolidarlas como soporte y ver ese impulso de nuevo a máximos, las ha perdido, y ahora la debilidad es clarísima en el gráfico. De hecho, si vemos el gráfico semanal, vemos cómo consiguió superar la media de 70, que había actuado como resistencia después de perderla, y al superarla luego no ha conseguido mantenerla como soporte, lo que hace que la cotización vuelva a caer, y ahora mismo todo apunta a que podría caer de nuevo y podría irse hasta la media de 200 sesiones que podrían actuar como soporte. Fijaros la importancia de la media de 70 en toda la subida, y que ahora no consiga mantenerse sobre ella es una señal muy pero que muy fea. El resto de acciones la vamos a analizar también en el gráfico semanal, porque creo que va a ser la forma más rápida de echar un vistazo de lo que podría pasar con todas estas acciones en el medio y largo plazo. La cotización de Facebook, pues ya sabréis todos vosotros que vimos unas caídas muy importantes en el mes de enero y ahora parecía que se recuperaba, pero de nuevo hemos visto caídas. Esta sí lo vamos a ver en el gráfico diario porque me parece relevante lo que vamos a ver. Veíamos la subida y vemos como hasta la zona de 240 ha conseguido tirar la cotización aproximadamente, pero aquí ya veíamos como anteriormente una zona importante de soporte, ahora de resistencia. Además se encontraba muy cerquita la media de 70 y parece que aquí ha puesto fin a la subida que veíamos desde mitad de marzo. Si volvemos al gráfico semanal, pues vemos que ahora todo apunta a que podríais a marcar nuevos mínimos, pero cuidado, porque el volumen
que estamos viendo en las últimas caídas, en las últimas semanas, ha sido más bajito. Por lo tanto, ahora ya viene de una caída acumulada muy fuerte y puede que si vemos unas caídas en los mercados por la caída que veamos en la cotización de Meta, de Facebook, no va a ser tan fuerte como la que vemos en otras acciones. Es decir, ahora mismo podremos ver un movimiento lateral entre la zona de los 187 y la zona de 240, 230, donde ha hecho máximos hace unas semanas. La siguiente de las acciones que vamos a ver del mercado americano es Tesla, y fijaos la importancia que tiene la media móvil de 70 sesiones en el gráfico semanal. Es decir, aquí está la clave para que se mantenga su cotización al alza en el gráfico. Pero cuidado, porque ya vemos como desde noviembre no consigue marcar un nuevo máximo creciente en el gráfico. Sí que es verdad que las subidas que veíamos a principios de abril eran muy interesantes, pero ya hemos visto cómo en la última semana volvía a caer de nuevo con fuerza. Por lo tanto, ¿dónde podría irse ahora mismo? Pues clarísimamente de nuevo hasta la media móvil de 70 sesiones. Todo apunta a ello, que va a entrar la debilidad de nuevo en la cotización y que tendrá una nueva prueba de fuego en la media móvil de 70 sesiones. Clarísimamente que no marque un nuevo máximo creciente es una señal de debilidad y esto lo huele la oferta, lo que va a hacer que entre con fuerza y que tire quizás fácilmente la cotización hasta la zona de los 780, 800 dólares, donde se encontrará la media móvil de 70 sesiones. La siguiente de las acciones, una de las más importantes dentro del mercado americano, es Alphabet, más conocida como Google. Después de esa divergencia que marcábamos en el gráfico semanal entre la cotización y el RSI, ya vemos cómo no ha conseguido marcar un nuevo máximo creciente en el gráfico a cierre semanal. Así que es verdad que en enero veíamos que marcaba un máximo histórico en el gráfico, pero no lo conseguía hacer a cierre. Ya vemos cómo la tendencia bajista es clarísima y donde tiene la clave la media móvil de 70 sesiones, donde ya vemos que se quedó muy cerquita la semana pasada con esas caídas tan importantes que vimos a finales de la misma. Y ahora, como decimos, esta semana va a ser muy pero que muy importante, porque ojito, porque si no consigue mantenerse sobre la media de 70, podríamos ver unas caídas muy importantes en su cotización. Quizás la siguiente zona de soporte la podríamos localizar en los 2.100 dólares aproximadamente y quizás es donde se dirige la media de 200, es decir, podría ser una zona en la que podría estabilizarse la cotización si pierde la media de 70 sesiones. Y la última de las acciones y que más ha dado de que hablar en las últimas semanas es Twitter, después de que Elon Musk decía que se le iba a comprar, bueno, todo eso que ya seguramente todos vosotros sepáis. Pues bien, como vemos, la media de 70 y 200 sesiones es donde se ha frenado la cotización. Anteriormente, pues también había actuado como soporte estas dos medias móviles y ahora, pues la subida tan fuerte, esa subida especulativa que hemos visto que todo apunta a que es una subida única, exclusivamente especulativa, pues se ha frenado en estas dos medias. ¿Y dónde se podría dirigir ahora la cotización? Pues en un momento que se pase este boom o que se deje de hablar de ello, pues quizás podría irse a cerrar el gap hasta la zona de los 41 dólares, donde se comenzó ese gap. Por lo tanto, ahora habría que tener mucho cuidado, porque en el momento, como decimos, que pierda la media de 200, la caída podría ser vertiginosa hasta la zona de los 40 dólares aproximadamente. Cuidado con dejarnos llevar con todas esas noticias que parece que van a llevar a las nubes de nuevo la cotización y que únicamente son especulativas y que se utilizan para dejar atrapados a muchos inversores, como vemos en la parte. En este caso ya sería casi media de toda la subida, pero podría encontrarse en la parte alta si nos vamos a la zona de los 55, donde llegó a marcar máximos a principios de abril. Por lo tanto, si resumimos lo que vemos en el mercado americano, es que ya no tiene la misma fortaleza que veníamos viendo el pasado año, por ejemplo, y que ahora la tendencia principal parece que es bajista y se encuentra muy cerca de zonas de soporte clave que, como vemos esta semana, van a estar muy cerquita de ellas. Así que como las pierdan, cuidado, porque la velocidad en la caída podría ser mucho más importante en los siguientes meses. Así que cuidado con aprovechar las caídas para comprar, porque puede que nos caemos quedando atrapados. Bueno, pues esto ha sido todo lo que quería contaros. Espero que ya nos haya quedado un poquito más claro la situación actual en la que nos encontramos en los mercados y creo que ya podemos estar preparados para afrontar esta próxima semana, que seguro que será súper interesante. Así que nada, nos vamos a ver mañana de nuevo con 3 nuevos análisis diarios como hacíamos anteriormente de esta anterior semana en la que me tomé de descanso unos días. Como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Ya sabéis que las decisiones de compra y de venta las tenéis que tomar vosotros mismos porque va a ser la mejor forma de que aprendáis. Nos veremos mañana de nuevo y hasta entonces espero que tengáis muy buen día.